Nos encontramos en épocas decembrina. La Navidad está cerca. Comienzan las posadas, el aguinaldo, el frío, los arbolitos, las luces y un aire de paz y felicidad en el aire. Realmente es una bella época del año. Se fomenta la generosidad, la amistad, el amor y la unión familiar y recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo bonito y bello hasta aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué hay algunos que fomentan y enseñan que festejar la Navidad es pecado? Precisamente me hice esta pregunta recientemente, de manera muy fuerte. Casualmente me topé con varios videos de gente que precisamente enseñaba esto. Y de hecho hace poco me tocó conocer a un compañero de trabajo, en el trabajo, donde en su religión le prohíben tal cosa. Y en parte se me hizo muy feo porque ¿por qué te prohíben algo tan bonito? O sea, el hecho de festejar, el hecho de disfrutar con tu familia, el hecho de pasarla bien, ¿por qué te lo prohíben, no? Resulta que hay una historia interesante detrás de todo esto. Y sí, investigando un poco a profundidad me topé con cosas muy interesantes. No obstante, yo ya sabía que Jesús no había nacido, por ejemplo, el 25 de diciembre, que a lo mejor es sorpresa para muchos o no conocían este dato, pero Jesús no nació el 25 de diciembre. Este dato yo ya lo conocía de hace muchos tiempos, sin embargo, conocía poco, si no es que nada, de todo el trasfondo que había antes de la Navidad, ¿no? Entonces vamos a ver y vamos a conocer cuáles son los argumentos o por qué hay gente que prohíbe festejar la Navidad. Muy bien, pues el primer argumento que manejan muchos teóricos o muchas, digamos, denominaciones religiosas es que Jesús no nació en Navidad, sino que nació en Sukkot. Que Sukkot es una festividad judía que iré explicando poco a poco. Vamos a ir primero viendo la evidencia bíblica de cuándo fue posible o cuáles son las fechas donde aproximadamente se estima cuándo nació Jesucristo. Bien, la primera evidencia que tenemos de que Jesús no nació el 25 de diciembre la voy a dar a continuación o lo voy a explicar a continuación. Vamos a ver primeramente la evidencia bíblica que hay para más o menos, digamos, dar un estimado del nacimiento de Jesús. Hay que decir que primeramente Jesús no nació el 25 de diciembre, sino que se enseña que nació en Sukkot, o está demostrado que nació en Sukkot. ¿Qué es Sukkot? Es una fiesta judía de varias que tenían, y vamos a irlo analizando y viéndolo poco a poco. Primeramente, en Lucas 1:5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Vamos a ver el versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Versículo 13, pero ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te hará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ok, Zacarías era el padre de Juan, o fue el padre de Juan, y Zacarías venía de la casa de Abías. Los judíos ya se habían organizado ya desde siglos atrás, de hecho desde Primera de Crónicas, ahorita lo vamos a ver, en 24 casas de sacerdocios. Zacarías era el octavo, o más bien la casa de Abías era el octavo en suerte, en el orden, para ejercer ese sacerdocio. A cada sacerdote le tocaba una semana ejercer dicha función. Es decir, si eran 24 casas de sacerdocio, eran 24 semanas, y como el año tiene alrededor de 51 52 semanas, les tocaba, si son por lo menos 2 veces al año, o sea, una vez cada 6 meses. Y estas 3 fiestas las podemos ver reflejadas, por ejemplo, en Éxodo 23:14, donde dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha al hacer el año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año presentará tu varón delante de Jehová el Señor.
No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Ahora bien, vamos a ver Primera de Crónicas 24, versículo 19. Dice, bueno, primero vamos a ver el versículo 10. La séptima a Cos, la octava a Abías. Si te vas al versículo 7, ahí es donde empieza el orden de los sacerdocios o de las casas sacerdotales. Y ahí donde vemos que precisamente Zacarías, que era de la casa de Abías, le tocaba en la octava en el orden. Ahí dice, la octava Abías. Versículo 19. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón, su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Entonces era el orden. A Abías le tocaba el octavo día. Entonces, la octava semana, perdón. Entonces, si a Abías le tocaba la octava semana, habría que averiguar cuándo comenzaba el calendario judío, ¿no? Entonces, este es un calendario que les voy a mostrar. Más o menos el primer mes no comienza en Tebet. El primer mes comienza en Abib o Nisan. Luego el segundo mes es Siv, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Etanim, Bul, Kisleu, Tebet, Sebat, Adar. Más o menos viene siendo este el equivalente con nuestro calendario greco-romano. Recuerden que este calendario que manejamos nosotros es el greco-romano. Este era el calendario que se manejaba los hebreos en aquellos tiempos. Creo que el moderno ha cambiado bastante porque según leí el mes de Abib viene siendo el séptimo mes ahora y no el primero como en aquellos años. Bien, entonces cuando el ángel de Jehová viene sobre Zacarías a darle esta información donde viene Lucas 1, 5 al 13, es en la época de la primera visitación, en la primera vigilia del sacerdocio, en la octava fila. Entonces se calcula que fue en el mes de junio, que viene siendo el mes nuestro de junio, en Sivan, cuando recibió esta visitación. O sea, vamos a hacer un cálculo más o menos. Realmente los meses hebreos no empezaban exactamente el primero, el segundo de nuestros calendarios, sino era más o menos como a mediados del mes. Entonces, Abib eran 2 meses, dos vigías, perdón, 4, más o menos empezando de marzo comenzaba realmente el año. Entonces eran como 2, 4, 6 en Sivan, aquí en el octavo. Más o menos calculando en mitad de junio, principios de julio a lo mejor, fue cuando el ángel visitó a Zacarías ahí en el templo. Entonces, diciendo esto, se dice que el nacimiento, más bien la concepción de Juan, fue en el mes de julio, que viene siendo en Tamuz, se calcula, y contando de ahí 9 meses son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Más o menos en Abib se calcula que fue cuando nació Juan. Ahora bien, en Lucas 1:26 dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Bueno, entonces, a partir de Lucas 1:26 hablamos de que el sexto mes, o sea, el sexto mes de quién, el sexto mes de que se le apareció a Zacarías, se le aparece ahora a María. Versículo 36 dice, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y aquí lo va a confirmar otra vez, es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces, si tomamos en cuenta que Juan Bautista fue concebido alrededor del mes de Sivan y Tamuz, o sea, junio, julio de nuestros meses, contando por meses son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces se calcula que el ángel vino sobre María, o le vino a dar la salutación a María, alrededor del mes de Kisleu, en el mes de diciembre. Y a partir de ahí, María concibió a Jesús, ¿no?
Entonces, partiendo de 9 meses, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se estipula o se calcula que Jesús no nació en el mes de diciembre, sino que nació en el mes de septiembre aproximadamente, en las fiestas de Elul, donde casualmente en esas etapas estaban las fiestas del Sukkot, que es de lo que voy a hablar a continuación. Otro argumento para entender o para comprender que Jesús no nació en diciembre es en Lucas 2.8. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigías de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos que esto ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Bueno, un argumento muy sencillo aquí entender, es cuestión ya de lógica básicamente. Pues si Jesús hubiera nacido en diciembre, era una época de invierno y era una época de frío, entonces no podrían haber estado los pastores en el campo con el rebaño. Los pastores fueran a los campos cuando realmente pues había comida en el campo, ¿no? En invierno pues no hay vegetación, por así decirlo. Otra forma de mostrar que Jesús no nació en esas épocas, lo cual me parece bastante lógico y bastante creíble. Y a la otra evidencia es precisamente que las fechas donde nació realmente Jesús, que es en septiembre o en el mes de Elul, coincide con lo que es las fiestas o las festividades del Sukkot. Entonces, estas fiestas del Sukkot era un día, pues es un día muy sagrado para los hebreos, conforme a la Torá. Entonces los hebreos tenían que subir a ofrendar. Era una ocasión de peregrinaje, de primicias. Así que sabemos que cuando precisamente hicieron el censo y José y María fueron a Belén durante ese tiempo, pues había muchísima gente por lo mismo, porque comentan estos historiadores y estos investigadores de que había mucha gente por las festividades precisamente del Sukkot. Y por lo mismo no encontraron alojamiento inmediato por causa de la multitud abrumadora masiva de los peregrinos hebreos que acudían al significativo y religioso primer día de la fiesta, el festival que estaba pues cercana a Jerusalén. Ellos construían moradas temporales llamadas sukkah, una tienda o un tabernáculo, y moraban en ellos durante la fiesta de festividad. Estos sukkahs fueron levantados para alojar a las familias con algunas comodidades y alimentos para los 7 días, y después del final de los 7 largos días había un día de santa convocación adicional en el 8º día. La comida era colocada en un lecho de paja para animales para su almacenamiento, el tabernáculo o sukkah. Este almacenamiento de comida pues es el conocido como el pesebre. Una de las cuestiones que dicen de que Jesús realmente no nació en un establo o en un granero rodeado de animales, sino que nació en estas tiendas llamadas Sukkot, que eran tiendas para recibir familias y para ponerlo en un pesebre. Ahora bien, otra de las cosas que comentan es que Jesús no nació en un establo, lo cual hasta cierto punto pues es cierto, precisamente porque como coincidían con las fechas de Sukkot, que eran donde ponían estos tabernáculos o estas pequeñas carpas para que la gente habitara, cuando se habla de que Jesús fue puesto en un pesebre, se habla de que fue puesto realmente en una de estas cabañas. Pero, sin embargo, no obstante fue puesto en las cabañas, todo lo que dice en Lucas del capítulo 2 al versículo 20 más o menos. Por ejemplo, vamos a leer el versículo 12. Dice: esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y esto muchas veces la palabra pesebre se ha traducido como establo, o sea, pensaba que estuvo en un establo. Y bueno, con esto están comentando que no, que fue puesto en una de estas cabañas
o esos tabernáculos llamados Sukkot. Sin embargo, el pesebre sí era un comedero para animales. Y esto lo podemos comprobar simplemente viendo la etimología de la palabra. Es el griego phagné, que viene a su vez del pateomai, que significa comer, comedero, y se traduce como pesebre. O decir, el pesebre no es el establo. El pesebre es la caja donde se ponían el alimento para los animales de un establo. Pero dicen que se usaba ese pesebre en esas épocas para poner ofrendas y comida para los visitantes. Entonces dicen que cuando Jesús no encontró alojamiento en el mesón, que mesón no es otra cosa como un lugar de alojamiento, como un hotel o algo así, les dieron alojamiento en una de estas cabañas, en uno de estos sukkot, y pusieron al niño en ese pesebre. El pesebre tiene un significado muy impresionante, pero bueno, esta es la discusión de que no nació en un lugar rodeado de animales, que falta de higiene, que bárbaro, cómo van a permitir que un recién nacido nazca en un lugar tan insalubre, lo cual hasta cierto punto pues tiene un poco de razón porque pues queda en riesgo la salud del niño, ¿no? Pero igualmente la señal de que fue puesto en el pesebre ahí está, que es algo de lo que hablaremos en un video más adelante. Y bien, o sea, ya con este análisis, ya con esta, digamos, esta repasadita, si Jesús no nació el 25 de diciembre, si nació más o menos como en septiembre, por ahí, ¿por qué festejamos el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús y no lo festejamos en el mes de septiembre? Dos razones principalmente. Número uno, en ningún lugar de la Biblia se habla de que se festeje el nacimiento de Jesús. Es irónico, pero es verdad. De hecho, se hace más énfasis en su muerte, festejar y recordar su muerte, que hablar de su nacimiento. Esa es la primera razón por la que los cristianos pues, no tenían estas festividades desde un principio. Número dos, y bueno, la Navidad como festejo tradicional ya viene a partir de los primeros siglos de la iglesia cristiana, ya cuando estaba establecido lo que es el imperio romano, donde nace el catolicismo. Y se dice que fue el Papa Liberio quien estableció ya como un decreto oficial que se festejara en esas fechas. Y tú dirás, ¿por qué se decretó en esas fechas? Bueno, resulta que el 25 de diciembre los romanos festejaban lo que era la Saturnalia. Bueno, la Saturnalia para los romanos, la Saturnalia era en honor a Saturno, el dios de la agricultura. Se celebraban del 17 al 23 de diciembre. Ponían velas y antorchas por todas las calles por el fin del periodo más oscuro del año y el nacimiento del nuevo periodo de luz, o nacimiento del sol, Invictus. El 25 de diciembre coincide con la entrada del sol en el signo de Capricornio. O sea, los Saturnalias era un festejo ahí romano, pues donde hacían sus festividades durante 7 días. Había toda clase de diversiones, borracheras, orgías, banquetes, intercambios. Y se acostumbraba a lo que es el banquetes e intercambios de regalos entre las personas. Hay otras civilizaciones donde también existía el dios de fuego. Por ejemplo, en Egipto lo llamaban Vulcano. Los griegos pues tenían a Cronos. Los babilonios a Tamuz. O Nimrod cuando resucita en su hijo. Y precisamente una de estas cosas que mencionan es que estas tradiciones paganas son la verdad, o digamos que es el trasfondo de la Navidad, ¿no? Que lo único que hizo la Iglesia Católica, o lo único que lo hicieron esos primeros cristianos, fue agarrar esas fiestas paganas y tratar de cambiarlas por el cristianismo, o sea, para que digamos que la gente pudiera acostumbrarse o recibir al cristianismo con mejor medida. Por más que intentaron quitar estas culturas o estas costumbres y traer el cristianismo, no podían, era algo que estaba muy arraigado en su propia cultura. Entonces lo que hicieron fue cambiar, digamos que las culturas, quitaron a Nimrod, quitaron a Tamuz, quitaron cualquier deidad que se llegara, quitaron a Saturnalia y pusieron lo que es el nacimiento de Jesús. Algo curioso es que Saturno era considerado un devorador de niños. Acuérdate que Cronos, si has visto algo sobre Cronos, Cronos se comía
a sus hijos cuando recién nacían. Durante los tiempos romanos, los regalos se daban a niños pobres y los druidas sacrificaban a los niños para el dios que adoraban en estas fechas. De esta manera, Nimrod devoraba a los niños y hoy en día les reparte regalos. O sea, siempre la Navidad o estas fechas han sido relacionadas con la niñez, con regalos, con este tipo de cosas. Ahora bien, en cuanto al trasfondo del arbolito de Navidad, pues también es bastante interesante. No voy a abundar mucho en eso, pero hay un versículo en Jeremías 10:3, del versículo 3 al versículo 5, que dice lo siguiente: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. El problema aquí, y lo que critica Jeremías, lo que está diciendo, es que el problema no era que adornaran el árbol, sino el problema era que le rendían culto al árbol. Y como dice al final, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Realmente la Navidad moderna, la que conocemos de Santa Claus y los renos y todo eso, pues ya tiene alrededor de un siglo y el trasfondo pues es el consumismo y el capitalismo, ¿no? Ahí darle las gracias a Coca-Cola para el Santa rojo y gordo, ¿no? Este es el trasfondo o esta es la razón por la que estas personas dicen o enseñan que festejar la Navidad es pecado, precisamente porque el trasfondo de esto es pagano o vino simplemente a sustituir una fiesta que no debería de existir en el cristianismo y una fiesta que lejos de eso, lejos de acercarnos a Dios, nos aleja de Él porque no estamos dando gloria a Dios, estamos gloria a los hombres. Eso es básicamente lo que enseñan, a la deducción a la que llegan. Y no sé qué usted piensa al respecto, ¿no? Ahora resulta que tenemos un árbol encendiendo. Dicen que a través de ese árbol, a través de enseñanza, seguimos adorando a Tamuz, seguimos adorando a estas deidades celtas, que a través de la Navidad que festejamos hoy en día seguimos adorando seguimos festejando la Saturnalia, que solamente es un disfraz y que el verdadero enemigo está ahí escondido. Bueno, pues esto se derriba con un solo versículo. Y eso es de lo que voy a hablar ahora en adelante. Colosenses 2:16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pablo viene y les pega una cachetada con un guante blanco a todas estas personas que agarran todas estas razones para no festejar algo o cualquier cosa. Ahora hay que entender que pues a Pablo no le tocó vivir estos tiempos, a él no le tocó la Navidad moderna que vivimos nosotros, nada de esto le tocó a él, pero le tocaron cosas yo creo que aún peores, porque los griegos festejaban cada cosa, bro. Simplemente si tú te vas a Wikipedia y checas las fiestas de los griegos. ¿Y por qué hablo de las fiestas de los griegos? Porque el libro de Colosenses, la gente de ahí de Colosenses o los colosas, la mayoría eran griegos. O sea, era una cultura griega que se había convertido, o había gente que se había convertido a Cristo, había nacido una iglesia ahí. Entonces Pablo les escribe esta carta. Entonces cuando Pablo les dice que nadie os juzgue en cuanto a días de fiesta, no le está hablando a judíos. No le está diciendo: judíos, ustedes sigan festejando el Sukkot. Que nadie los juzgue en cuanto a eso. Ustedes sigan con eso del Sukkot. No, se lo está diciendo a griegos. Y los griegos, amigos míos, tenían unas fiestas muy macabras y muy perturbadoras. Y los griegos tenían esas culturas, o sea, los colosenses traían esa cultura, se habían convertido a Cristo y traían esa cultura. Entonces, cuando se convirtieron a Cristo, había los judíos que eran recién convertidos también a Cristo, muchos de ellos comenzaban a discutir
o muchos de ellos intentaban meter las fiestas judías, las fiestas santas que no eran paganas, a los griegos o a los judíos, a los colosenses, en este caso a los colosenses que se acababan de convertir. Entonces había un pleito y decían, oye, ustedes no pueden seguir festejando esas cosas, ustedes tienen que festejar las fiestas santas, las fiestas que vienen de parte de Dios, no las que vienen de parte del paganismo, de parte de dioses que son falsos y toda la cosa, ¿no? Y en Colosenses 2, Pablo trata este tema. Vamos a leer desde el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano. ¿Por qué comenta esto? Porque precisamente los judíos estaban tratando de meter, o muchos judíos que se habían convertido a Cristo, estaban tratando de meter su cultura a los griegos. Es decir, querían que se circuncidaran, querían que guardaran la ley, querían que cumplieran con las fiestas, que festejaran las fiestas judías y no las fiestas de los griegos. Pablo habla de que la circuncisión no es la circuncisión hecha con mano humana, sino la del corazón. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, la circuncisión real, la circuncisión espiritual es la de cuando tú echas el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es más un aspecto de lo que tú dejas de hacer a costumbres o culturas que estaban arraigadas. Sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fíjate, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos de todos los pecados. ¿A quién le está diciendo esto? A los colosenses. Le está diciendo a los colosenses, ustedes que estaban muertos en pecados y que no eran circuncidados, a ustedes también les dio vida junto con él. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, y esto ya lo expliqué en un versículo anterior, triunfando sobre ellos en la cruz. Es una versión errónea de Reina Valera. Lo correcto es que diga triunfando por medio de él, o sea, por medio de él mismo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué es sombra de lo que había de venir? Pues todo eso de las fiestas y todo eso de la comida era un reflejo que hablaba o apuntaba a Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Qué significa eso afectando humildad? Pues que cuando tú guardas esos días de no festejes la Navidad, no festejes tal cosa, se ve como que muy humilde, se ve como que muy santo, se ve como que eres muy apartado. Pero Pablo dice que ese tipo de personas no te priven de tu premio y que están hinchados por su propia mente carnal. Dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué como si vivéis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo,
Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora bien, como resumen, Pablo está dejando bien claro que todas esas cosas de no comer, de que de los días de fiesta, son cosas, como dicen, que a la verdad tienen apariencia, tienen cierta reputación. O sea, te pareces muy santo, pareces muy perfecto, muy justo, apartándote de esas cosas, pero al final no tienen, o sea, ¿de qué te sirve? Voy a explicarlo así. ¿De qué te sirve no festejar la Navidad o negarla y al final tener envidia, al final tener odio, al final no perdonar, al final no ser generoso? Que por lo menos la Navidad moderna, que ya no tiene nada que ver con las festividades del pasado, la Navidad moderna, pues al menos promueve la generosidad. Y estas gentes, ¿de qué les sirve no cumplir o abstenerse de estas festividades y no son generosos por lo menos en otra parte del año? A veces suelen ser las personas más tacañas que te puedes encontrar. Una realidad y una tristeza de verdad. Ahora bien, dice 2 Timoteo 4:13, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. ¿A qué se refiere irán tras los mitos? Esta es lección Nueva Traducción Viviente. Los mitos, precisamente pues todo esto de la Saturnalia, todo esto del Tamuz, todas estas deidades, pues son mitos antiguos. Se puede interpretar de varias maneras, pero una interpretación que te doy el día de hoy es de que precisamente como, antes se festejaba de esta manera, ahora nosotros no vamos a festejar, vamos a prohibir la Navidad. Pues eso era un mito antiguo. Hoy en día la Navidad o muchas festividades no tienen nada que ver y en nada te sirve festejar Navidad o no festejar Navidad. No te hace más santo festejar Navidad, ni te hace más santo no festejar la Navidad. Simplemente es para pasarla bien, para que disfrutes de tu familia, de la comida, si quieres, de regalos, de gozo. Pásala bien, hombre. 1 Timoteo 1:3-4. Cuando partías a Macedonia, le rogué te quedaras ahí en Efeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejas que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Nueva Traducción Viviente. Qué claro lo dice. Gente, ¿cómo pierde tiempo averiguando de dónde viene, en este caso, por ejemplo, la Navidad, dónde está, de dónde viene, buscando cosas en el pasado, buscando mitos, en vez de enfocarse a la palabra de fe y a lo que el Cristo hizo por nosotros? 1 Timoteo 4:7, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas. ¿Y de qué estamos hablando ahorita de Navidad? Ahorita, ¿cuál era el argumento? Precisamente es una festividad profana, es una festividad pagana. Dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Tito 1:13, repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. Tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos. Amigo, tienes que dejar de prestar atención a mitos judíos. ¿Cuáles son los mitos judíos? Pues todas esas festividades, todas esas cuestiones de la ley con las que están atorados muchas personas, que solamente era una sombra para lo que iba a venir de Cristo. Y muchas de esas cosas ya no tenemos por qué estarlas festejando. Ni te van a hacer más santo, ni te van a hacer menos santo. O sea, de hecho tampoco tengo que decir que si tú quieres festejar Navidad, adelante. Pero si no la quieres festejar, tampoco pasa nada. O sea, ni una cosa ni la otra. Pero deja de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. Tito 1:13-14.
Segunda de Pedro 1:16. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Romanos 14:5. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro. Que estamos hablando de fecha, de días, de que, la Navidad no, de que en septiembre, de que la fiesta esta, que la fiesta aquella. Pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le dé importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor, y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú por qué lo menosprecias? ¡Puf! Qué claro está haciendo aquí el libro de Romanos. Básicamente te está diciendo, si hay una persona que se abstiene de algo, perfecto. Pero tú ¿por qué juzgas al otro que no se abstiene de esos días? ¿Tú por qué juzgas al que festeja la Navidad? Tampoco juzgues al que no la festeja. O sea, en nada cambia en cuanto a Dios concierne o en cuanto al espíritu de fe concierne. Y mira lo que dice Hechos 10:15. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. De hecho, en el versículo 13 dice, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. No, Señor, porque yo nunca he festejado la Navidad, yo no festejo la Saturnalia, jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o no lo llames tú impuro. Entonces, todo esto de las festividades, todo esto del trasfondo, de que si la Navidad, de que si no, ya Dios, para empezar ya Dios limpió y hizo borrón y cuenta nueva, o sea, para empezar. Y en segundo lugar, en nada aprovecha el no comer, el no beber, el no ir a cierta fiesta, el no festejar cumpleaños, el no festejar. Son cosas de apariencia de piedad, que aparentan hacerte más santo, más sabio, pero que al final no sirven de nada, no valen nada en cuanto cuanto al espíritu que está dentro de ti. En el nombre de Jesús, pues te declaro feliz Navidad, que pases felices fiestas, que la pases a gusto, tú come, bebe, disfruta, pásala bien, obviamente, cuídate y nos vemos hasta la próxima. Gracias y paz.